mundo del mercadeo, pero que también lo vamos a llevar al tema de desarrollo personal y al mundo empresarial. Vamos a arrancar en nuestra plataforma de Master-U este curso a nivel de diplomado que se llama Construye, Diseña y Comunica tu Supermarca Personal. Nosotros estamos en este webinar que es gratuito, ofreciendo una serie de masterclass y empezamos en primer lugar con la mía. Por ahí dice que el burro de adelante patea, pero lo voy a decir es por el orden en el que en el que tenemos diseñado este webinar. Y en la primera, que fue hace 15 días, el 24 de mayo, hablamos de los elementos básicos para construir tu supermarca personal. Y ahí dimos los elementos claves a partir de la identificación de cuáles son los valores que cada uno de ustedes tiene, valores funcionales, sociales, emocionales. Hablamos también de cómo definir los objetivos personales, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y muy importante, de hacer un sondeo de cómo nos ven, que les habíamos dejado de tarea que hicieran un sondeo a 30 personas donde le pudiesen ustedes preguntar si cuando usted piensa en Ana Livia Palacios, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando usted piensa en Sandra Elena, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Para que ustedes conozcan un poco la percepción que los públicos tienen de ustedes. Y cuando hablamos de los públicos, estábamos hablando de la familia, de los amigos, de los colegas, de los compañeros de trabajo y de las personas con las que nosotros nos rodeamos, porque era necesario ver dos caras de la moneda. Por un lado, cómo quiero ser visto, que usted lo define desde su concepto de marca, y por otro lado, cómo lo ven. Y cuando usted mira esos dos lados de la moneda, cómo quiero ser visto y cómo me ven, ya a partir de eso define el concepto de marca. Una vez definido ese concepto de marca, que son los pasos que explicamos hace 15 días en Construye tu Supermarca Personal, entonces el segundo paso es el que vamos a ver hoy con Carlos Andrés, nuestro ponente de hoy, para que Carlos Andrés nos dé los elementos claves en el diseño de tu marca. Y él nos va a explicar claramente qué es un isotipo, qué es un isólogo, la importancia de la consideración de los colores, de la psicografía, de la tipografía y otros elementos que son muy importantes que ustedes deben de considerar a partir del concepto que definimos hace 15 días, los elementos que ya pueden tener claros para poder tener un diseño de marca adecuada. Y después, dentro de 15 días, terminamos nuestro webinar con José Vargas, que también nos acompaña hoy, experto en todo el tema de marketing digital, para que nos dé unos elementos de cómo nosotros vamos a viralizar nuestra marca, cómo nosotros vamos a empezar a darnos a conocer, porque si ya tenemos claro cómo queremos ser vistos y ya tenemos nuestro diseño, ¿qué nos queda? Comunicarlo. Tenemos que cacaraquear los huevos. Entonces, vámonos con Carlos Andrés en la noche de hoy. Muchas gracias, Jack. Muchísimas gracias. Perdón a todos los asistentes en el día de hoy. Vamos entonces a pasar ya a la diapositiva. Hoy entonces nos compete la masterclass de Diseña tu Marca. La masterclass del día de hoy no es una masterclass enfocada a diseñadores gráficos, sino por el contrario, a desarrollar conceptualmente la marca, teniendo aspectos básicos y muy importantes como lo son precisamente el diseño del logotipo. Pero acá lo que les vamos a enseñar a ustedes es que el logotipo no es solamente la marca, son muchos otros componentes que hacen parte de ello, y precisamente cualquier persona, independientemente de la profesión u oficio que tenga, debe empezar a plantear su diseño de marca personal. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Tu imagen gráfica representa lo que deseas? Y si no tienes imagen gráfica, ¿es necesaria una imagen gráfica para la marca personal? Estas son dos preguntas bastante interesantes, porque la verdad es que no tenemos la última palabra. Sin embargo, hay que hacernos una pregunta también. Nosotros, como marca, ¿vendemos productos y servicios o vendemos y posicionamos marca? Y aquí es bastante importante que ustedes empiecen a pensar de otra manera diferente, donde realmente lo que se posiciona
es la marca y no los productos y servicios. Y les voy a explicar por qué con un ejemplo muy sencillo. Si ustedes, por ejemplo, a una ciudad nueva y les gusta el sándwich cubano y van a una cuadra y de pronto van a encontrar 4 negocios de sándwich, uno dirá, este es el mejor, uno se llamará el mejor de la cuadra, otro se llamará el mejor del país, otro dirá, este es el mejor sándwich del mundo, y de pronto en el último ustedes van a encontrar sándwich cubano. Si ustedes ya han tenido una experiencia de sabor, una experiencia de servicio en sándwich cubano, ustedes a ojo cerrado van a entrar directamente al sándwich cubano. Posiblemente en alguno de los otros 3 restaurantes el sándwich pueda ser más grande, más sabroso, etcétera. Pero realmente, como hay un posicionamiento de marca ya en la mente de ustedes y en el corazón por la experiencia, ustedes van a ir directamente allí. Entonces, por eso es tan importante, porque a pesar de que no se tenga un nombre de marca, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un nombre que es precisamente con el que a nosotros nos bautizaron. Y a partir de allí, todos y cada uno de nosotros tenemos un nombre de marca. ¿Cuáles son las ventajas entonces de crear una marca? Vamos a tener confianza, reputación, por estrategia, por el valor que nos agrega la marca, por el posicionamiento y por la felicidad. ¿Qué significa confianza? Pues desde el principio, cuando se plantea y construye con Jack la creación de la marca, se hace realmente un autoanálisis de cada uno de nosotros para mirar cuáles son nuestros 3 principales valores, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, etcétera, qué es lo mejor de nosotros que podemos ofrecer. Entonces, realmente comenzamos desde un crecimiento personal y desde empezar a pensar y analizarnos a nosotros mismos. La reputación, porque definitivamente si nosotros como profesionales, como técnicos, como comerciantes, con cualquier negocio que nosotros tengamos realmente, pues si queremos que la gente nos contrate, vamos a tener que empezar a generar una reputación positiva para que las personas nos confíen realmente y podamos realizar este tipo de negociaciones que nosotros queremos. También entonces cuando hablamos de estrategia, es porque a partir de la creación de la marca y de la estructuración que vamos a ver enseguida acá, realmente entonces vamos a facilitar la comunicación cuando definimos todo esto. Muchas de las empresas que nosotros atendemos normalmente no saben ni siquiera qué es lo que comunican, porque la gente cree que es un producto o que es un servicio. Y en definitiva es la marca lo que nosotros tenemos que comunicar. Y si sabemos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas, cómo persuadimos nosotros a las personas, pues realmente cuando comuniquemos a través de las redes sociales, que posteriormente es el siguiente webinario, pues en definitiva vamos a comunicar mejor y vamos a ser más asertivos. El valor. Yo siempre traigo a colación ese ejemplo de Jack. Definitivamente, si nosotros no tenemos un diferencial de la competencia, el único diferencial es tener los precios más bajitos. Entonces, por eso es tan importante saber por qué nos diferenciamos nosotros de la competencia, para poder realmente empezar a fortalecer y a comunicar esa diferencia. El posicionamiento, en la medida en que nosotros estructuremos muy bien quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos comunicar, cuáles son nuestros servicios y cuáles son nuestros productos y servicios, pues en definitiva vamos a ser más visibles y vamos a ser más apetecibles. Y finalmente, todo esto a qué conlleva, a que tengamos muchos más momentos de felicidad. Si nosotros sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros realmente queremos ofrecer, entonces vamos a tener momentos muchísimo más felices que si de pronto se está trabajando en un lugar o se están haciendo cosas que uno ya definitivamente no quiere. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo general de este webinario del día de hoy, de esta masterclass, perdón? Es brindarte los conocimientos generales para que puedas diseñar conceptualmente tu supermarca personal. Vuelvo y le repito, este webinario no es para diseñadores y vamos a ver 6 pasos para poder diseñar la marca gráfica. Estos 6 pasos son, el primero es el concepto que lo vimos en la masterclass pasada con Jack, pero aquí vamos a hacer un pequeño resumen para que las personas que no hayan estado en la masterclass pasada, pues al menos tengan un esbozo general de cómo se transmite la promesa de valor. La personalidad de marca.
Hay que seleccionar uno de los arquetipos de personalidad que se ajusten a cada uno de nosotros. Puede ser uno, pueden ser dos, enseguida los vamos a mirar. La marca y el logo. Miren que de los 6 pasos, prácticamente la marca gráfica solamente es el tercer paso. Realmente la simplificación del concepto o la promesa de valor, eso que nos hace a nosotros diferentes, es lo que nosotros tenemos que traducir en una imagen gráfica. Adicionalmente, tenemos que ayudarle a esa marca gráfica con el logotipo y el audiólogo. Es decir, a través de los sentidos tenemos que persuadir. No sé si ustedes han visto cuando se van a algunos almacenes y desde afuera ya se siente un olor, un aroma característico, eso llega directamente al cerebro. O la musicalización también, ese sonidito característico de algunas de las marcas. Una de ellas es cuando le dicen a uno, pam, 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 pam. Yo creo que ya todos sabemos a qué marca corresponde ese audiólogo. El avatar es ese personaje o esa mascota que muchas veces nos va a permitir generar mayores conexiones emocionales, mayor empatía de nuestra marca con los diferentes públicos. Y finalmente el portafolio, porque nosotros podemos estructurar muy bien una marca, nuestro logotipo, diseñarlo muy bien, pero si nosotros no tenemos un buen portafolio, realmente nos vamos a quedar corticos en las comunicaciones. Entonces, esos son los 6 puntos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, repasemos el concepto de marca. En el concepto de marca con Jack habíamos hablado de 2 cosas importantes. Uno, hacernos la pregunta de quiénes somos y la otra es qué opinan de nosotros. Entonces, nosotros tendremos que definir de todos los valores, 3 valores los más importantes, los que realmente nos singularizan a nosotros, y tenemos que mirar y analizar también la reputación que tenemos, que obedece a la pregunta de qué es lo que opinan de nosotros en el momento en que les decimos nuestro nombre. Entonces, a través de esas preguntas comenzamos nosotros a definir cómo nos ven en el medio y cómo nos diferenciamos. De allí tenemos que sacar un concepto de marca. Ese concepto de marca es lo que nos hace diferentes, es ese valor agregado, es esa promesa de valor, ¿sí? Para poder llegar a esa promesa de valor, nosotros tenemos que pasar por la misión, tenemos que pasar por la visión y tenemos que pasar por los valores para poder llegar a un concepto que realmente sea totalmente genuino a lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos transmitir. ¿Por qué es tan importante ser genuinos? Porque miren, cuando nosotros hablamos de supermarca personal y empezamos a generar las ideas de cómo queríamos diferenciarnos en toda la capacitación, realmente le pusimos la palabra super, es porque no solamente se habla del éxito laboral o del éxito económico, definitivamente esas son consecuencias, pero lo más importante en principio es cómo las personas pueden ser felices con lo que están haciendo, cómo pueden mejorar día a día, disminuir de pronto sus errores, fortalecer todas las bondades que tiene, de tal manera que ese éxito profesional y laboral sea una consecuencia de. Entonces, por eso es tan importante. Si uno tiene claro la misión, quién soy, ¿cierto? Cómo también ayudo a mi comunidad, partiendo desde mi familia, mi núcleo familiar, desde mis amigos, desde las personas con los compañeros de trabajo, desde los vecinos, etcétera, ya voy a tenernos una integralidad muchísimo mejor que me va a permitir desarrollarme profesionalmente más rápido. Y lo otro es hacia dónde quiero llegar. Si tenemos muy claro hacia dónde vamos a llegar y cómo o qué deseo transmitir, pues realmente también entonces nosotros vamos a saber cómo nos vamos a comunicar a través de las redes sociales, a través del portafolio y a través de todas las piezas gráficas que más adelante ustedes vayan a realizar. ¿Qué me hace diferente y qué me hace feliz? Ese es básicamente el concepto. Definiendo ese concepto, miren, aquí les traje un ejemplo de 6 marcas para que ustedes entiendan que el concepto es aplicable no solamente para las marcas comerciales, sino también para las marcas personales. Pero mire que aquí tenemos un ejemplo de una ciudad que se llama Las Vegas y ellos como ciudad, ¿sí? Dentro de su estrategia de city marketing se han vendido como entretenimiento y yo creo que todos lo sabemos. A uno le dicen casinos, juegos, etcétera, inmediatamente está uno pensando en Las Vegas. Miren, por ejemplo, acá este otro ejemplo de marcas de carros. Tenemos 2 marcas de carros, Volvo y Mercedes-Benz, que son supremamente prestigiosas, son supremamente costosas, de gama alta, y sin embargo,
el concepto de cada una de ellas es distinto. Si yo soy una persona a la que a mí me preocupa muchísimo la seguridad en un caso eventual de un accidente, preferiría en un momento determinado más un Volvo, porque el concepto que ellos siempre han vendido es seguridad, pero sí, para mí lo más importante es el prestigio, el poder, el que la gente vea esa marca y yo sienta que tengo el poder, posiblemente prefiero entonces un Mercedes-Benz porque ellos venden prestigio. Lo mismo, por ejemplo, pasa con Alpina. Ellos venden desconfianza en alimentos. FedEx hacen absolutamente todo lo posible por entregar los productos en 24 horas. Y Apple siempre se ha caracterizado por ser amigable, pero amigable en la facilidad del uso de cada una de las herramientas que ellos desarrollan. Y acá podemos mirar el ejemplo de marcas personales. Quisimos traerle también un deportista, una persona como la Madre Teresa de Calcuta y una colombiana como Sofía Vergara. ¿Por qué Jordan, esa marca Jordan, ha causado tanto impacto a nivel mundial? Precisamente porque Michael Jordan en su juventud fue ha sido uno de los mejores, si no es el mejor basquetbolista del mundo. Él realmente logró fusionar el deporte con el pop. De hecho, la mayoría de los tenis que se venden de marca Jordan ni siquiera los utilizan para hacer deporte, los utilizan para el hip hop y lo utilizan los muchachos de manera callejera estando en la calle. Son tenis supremamente grandes, pero son supremamente atractivos para ellos, ¿sí? ¿Por qué en el momento Michael Jordan fue ese ícono? Porque fue una persona que salió de la pobreza y consiguió fama y dinero a través de su lucha personal, de esa superación. Entonces, la imagen mental que se vende es precisamente esa. Con la Madre Teresa de Calcuta, ella es una persona que a través de toda su vida siempre vendió una imagen que había que ayudarle a todas las demás personas sin importar absolutamente nada en lo material, ni siquiera para ella, ¿sí? Ella tiene unas frases supremamente bonitas. Miren esa que dice: para promover la paz, vete a casa y ama a tu familia. Esto es un mensaje supremamente bonito. Otro que utiliza mucho Jack, que lo comparto yo también y que prácticamente es el principio del marketing, es: procura que toda persona que llegue a ti salga mejor y más feliz. Si nosotros cumplimos con esa premisa, realmente estamos aplicando una estrategia de marketing siempre. Sofía Vergara es una modelo y actriz colombiana, sacó ya su marca propia hace ya bastante tiempo. ¿Y por qué las mujeres compran esa marca? Porque ella les vende desde el subconsciente la confianza que necesita cada persona, cada mujer de esas, para que logren tener éxito. Si ella pudo hacerlo, ¿por qué otra persona, por qué otra mujer no? Entonces miren que es muy importante que ustedes vayan analizando que desde todo punto de vista la marca personal es importante. De hecho, me atrevo a decir que así ustedes no estén gerenciando su marca personal, ya de por sí tienen una marca personal. Eso es lo que nosotros denominamos la reputación. Es muy charro porque cada que nosotros hacemos una asesoría, realmente cuando hacemos las encuestas de las que hablaba Jack en el primer webinario, para preguntarle a 30, 40 personas qué opinan de mí cuando mencionan mi nombre, nunca he conocido ningún cliente que sepa exactamente lo que opinan de él. Una cosa es lo que yo creo que piensen de mí y otra cosa realmente es lo que la gente piensa de mí. Y se los digo particularmente que ni siquiera yo adiviné. Yo pensaba que en principio como publicista era creatividad como mi primer valor y fue el tercer valor. El primero fue compromiso, ¿sí? Responsabilidad fue el segundo y el tercero fue la creatividad. Eso me permitió empezar a trabajar mis comunicaciones y mis estrategias a través de el compromiso. ¿Qué decía yo? Hombre, si usted me quiere contratar a mí, yo soy una persona sumamente comprometida. Entonces, la palabra valor, el costo pasó a ser una tercera opción. Yo ya no hacía tantos descuentos como los hacía en principio, sino que lo que hacía era fortalecer el por qué debían contratarme a mí. Hombre, yo no los voy a dejar embalados a ustedes en un fin de semana. Si usted necesita hacer una campaña, necesita entregar piezas gráficas un lunes o un martes, yo hago todo lo posible por entregarles a tiempo todas las campañas. Y así fue como empecé a fortalecerme, gracias precisamente a empezar a gerenciar mi propia marca personal. Después entonces de tener el concepto... Perdón, Carlos, yo te interrumpo antes de seguir ahí en ese tema.
Y es importante mencionar algo, Carlos, y a partir precisamente de tu ejemplo, ¿cierto? Y es que nosotros habíamos visto hace 15 días que hay tres valores: valores funcionales, sociales y emocionales. Y en el caso que está poniendo Carlos Andrés de él mismo, donde dice que él es publicista y cualquiera diría que creatividad sería el valor diferencial, pues no, precisamente porque eso es lo que hace y es un valor funcional. Mire que el valor, en este caso, podría ser emocional o social, que tiene que ver con el tema del compromiso, va más allá del quehacer del individuo, va más allá del elemento diferenciador, que era el ejemplo que yo ponía precisamente, que si uno es consultor, pues mínimo tiene que tener conocimiento y experiencia, y eso no podría ser el elemento diferenciador. O sea, simplemente decir que es muy importante que ustedes definan ese concepto clave que los va a diferenciar de los demás para precisamente aprovechemos todo lo que Carlos Andrés nos va a compartir ahora. Y decir también, Carlos, que además de los ejemplos que Carlos presenta ahí en el tema de marca personal, hoy la marca personal se está trabajando en todos los aspectos y ámbitos en los que nos movemos. En el mundo de la moda, tenemos ejemplos como Hernando Trujillo, como Mercedes Campuzano; en el mundo del deporte, como lo acaba de mostrar Carlos Andrés con Michael Jordan, con Rigobert Urán; en el tema de educación, cultura y entretenimiento, el maestro Fernando Botero, J Balvin, Gabriel García Márquez; en el mundo digital, pues ni qué decir con Steve Jobs y Bill Gates; en el mundo de la política, con Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos cuando estuvo Barack Obama; en empresarios, Elon Musk, José María Acevedo, el empresario que está de toda la industria de hacer; en religión, como lo acaba de decir la Madre Teresa y el Papa Francisco; en ciencia, Carl Sagan, Albert Einstein. Ejemplos tenemos muchísimos, pero no necesariamente tienen que ser personas tan famosas como las que acabo de nombrar, sino también ustedes mismos, como lo acabo de decir Carlos Andrés, sin querer queriendo, ya han ido formando su propia marca personal. De hecho, Carlos, hay un tema bien interesante dentro del mundo ahora digital, parte de comunicación, es conectar la marca personal con la marca empresarial. Hay un sitio que yo sigo, se llama MD Latam, donde se hace un trabajo excelente de posicionamiento de marca de la empresa como tal, y el dueño de la empresa tiene el desarrollo, de hecho, muchísimo mejor que la misma marca empresarial, y la conecta de una manera bastante genial allí. Y ahí yo creo que una de las grandes dudas que va a resolver luego José cuando veamos la tercera masterclass es precisamente cuando estemos en redes, cómo diferenciar de una fanpage al perfil de Facebook, que son dos cosas distintas, ¿cierto? Y cómo diferenciar el perfil de la fanpage. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces después de definido el concepto, esa promesa de valor, venimos entonces a humanizar la marca, ¿sí? Así como nosotros nos vestimos, nos peinamos, hablamos, caminamos de una manera particular, asimismo también la marca personal debe adquirir yo recomiendo máximo 2 arquetipos de personalidad. Estos arquetipos de personalidad están definidos desde hace más de 100 años directamente por Carl Gustav Jung. Él, a través de sus investigaciones, realmente logró encontrar que de manera independiente, más allá del sexo, de la cultura, de la edad, de la religión, ¿cierto? Hay unos patrones de conducta que son universales. De hecho, llevan más de 100 años, como lo acabé de mencionar, y el marketing aprovecha estos arquetipos de personalidad para precisamente facilitarle a las marcas que se definan estas personalidades para que posteriormente podamos tener afinidad con nuestros consumidores o clientes, o en términos generales con los stakeholders, a través de los estilos de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores debemos transmitir o qué valores queremos transmitir como marca personal? ¿Qué rasgos queremos hacer que sean distintos y qué emociones queremos nosotros evocar? En el curso vamos a
trabajar cada uno de estos 12 arquetipos. Aquí se los mencionamos a grosso modo. Miren que estaba el inocente es McDonald's, el inocente inclusive es también Coca-Cola, que habla de felicidad, que habla de amistad, etcétera. Hablamos del hombre corriente, del sabio, del mago, el forajido, el héroe, el amante, el bufón, el cuidador, el creador, el gobernante y el explorador. A veces las personas, cuando no entienden por qué hay que darle una personalidad, me preguntan, venga, no estamos complicando mucho el asunto, este tema no es demasiado filosófico. Yo les digo, no, antes por el contrario, estamos facilitando que la comunicación y las estrategias sean mucho más sencillas en un mediano y largo plazo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, si una empresa escoge el explorador, miren que la actitud habla de una personalidad auténtica, libre, descarada, independiente y atrevida. ¿Cuál es el objetivo? Descubrir y explorar nuevos retos, experimentar el mundo a su manera, escapar del aburrimiento, reinventarse y sorprender continuamente. ¿Cuál es el mayor temor en este arquetipo de personalidad? Ser encasillados, quedarse estancados o desfasados. ¿Cuál es el mensaje en términos generales? Hay que vivir la vida con plenitud. Tiene unos atributos, son marcas inspiradoras, deseo de libertad, autenticidad, son atrevidas, son valientes, ambiciosas, etc. ¿Y cuál es la estrategia? Sorprender y experimentar cosas nuevas, o bien en hacerlas de forma novedosa para diferenciarse del resto. Y también habla inclusive de unos colores de acuerdo a la teoría del color. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, estos 4 ejemplos, Jeep, uno cuando ve la publicidad de Jeep, uno está mirando, siempre utilizan zonas escarpadas, subiendo por ahí por unos riscos, ¿sí? Porque están hablando de explorar, de descubrir, de ser los primeros, ¿cierto? De ir más allá. ¿Cómo comenzó Virgin, por ejemplo, Virgin Mobile acá en Colombia? Diciéndole a la gente, no, es que usted no tiene que someterse a unos planes. Si usted se gasta un segundo paga con nosotros. Usted tiene esa libertad. Entonces, mire que eso nos facilita en un momento determinado cómo vamos a empezar a trabajar todas estas estrategias y las comunicaciones. Permítanme acá. Bueno, entonces ya hablamos, empecemos a hablar ya de la marca. La marca es el activo más valioso que puede tener una empresa o puede tener una persona, ¿sí? En el caso, pues, empresarial son las marcas comerciales, en el caso de las personas son las marcas personales, ¿sí? ¿Frente a quién? Frente a los competidores y en términos generales a los stakeholders. Una marca, para mí, se divide en dos, un activo intangible y un activo tangible. El activo intangible de la marca es el valor que adquiere la marca, como el reconocimiento, la calidad percibida, las asociaciones, la reputación y esa misma fidelidad que se tiene frente a la marca. ¿Y cuáles son los activos tangibles? Precisamente esos visuales, esos auditivos y esos aromas que la identifican como tal. Miren lo que hablábamos ahora con Jack. Hasta Messi tiene en este momento su propia marca. ¿Qué hacen todas estas personas que son famosos? Están explotando sus propias marcas para sacarle muchísimo más jugo, no solamente en su quehacer, sino a través precisamente de esa reputación que tienen frente a las personas que lo siguen. Entonces acá, cuando empezamos entonces a trabajar ya el logotipo, ¿qué es el logotipo? El logotipo es ese signo distintivo, ese signo que está formado por imágenes, ¿sí? Cuya función principal es la de identificar y diferenciar gráficamente una empresa o una persona. ¿Por qué es importante desarrollar un logotipo? Porque definitivamente el cerebro codifica a través de imágenes simplificadas. Entonces ese logotipo resume en términos de posicionamiento, de recordación, lo que se hace bien o mal de esa empresa o de ese producto o de esa persona. Por eso es tan importante. Obviamente que si se gerencia bien y se estructura, pues siempre va a ser sumamente positivo. Y en la medida en que se vaya posicionando nuestra marca personal y la comuniquemos a través de las redes sociales, a través de nuestros portafolios, a través del WhatsApp, a través de todas las comunicaciones que nosotros ejercemos y a través de todos, de nuestro comportamiento y de nuestra actitud también, entonces vamos a ir posicionándonos con base en esa promesa de valor y en lo que nosotros queremos proyectar. Un logotipo normalmente tiene estos 3 elementos.
Digo normalmente porque no son obligatorios, hay diferentes tipos de logotipos, pero normalmente la figura, bien sea un arquetipo de animal, bien sea este símbolo, por ejemplo, como en el caso mío, que a mí toda la vida la gente me conoció como el gordo y era muy gordo, entonces por eso hice ese símbolo hace aproximadamente unos 20 punta de años. Eh, esa figurita es la que la gente realmente memoriza. Entonces, normalmente los logotipos contienen tres elementos básicos. Ese símbolo o icono, ¿sí? El nombre como tal de la marca, que se denomina naming o se denomina logo como tal, y el eslogan. Debajo de Morales, miren que dice creatividad, branding y marketing. También uno puede colocar el objeto social, pero ahí en este caso, si quieren lo colocan. De hecho, dependiendo del manual de identidad, unas veces lo coloca uno, otras veces lo quita, dependiendo del tamaño también del logotipo. Pero estos serían los tres elementos básicos que ustedes pueden tener dentro de la creación de un logotipo. Hay distintos tipos de logotipo. Permítanme aquí. Entonces está el que se denomina logotipo como tal, que es una representación solamente de las letras, ¿sí? Hay logotipos que simplemente, o marcas que dicen, no, yo solamente pongo mi nombre, un tipo de letra sobrio, y ese va a ser mi marca. Otras personas dicen, no, yo quiero acompañarlo también de un isotipo, de un símbolo. Miren, por ejemplo, este primero es el de Barack Obama, en el año cuando él estaba por primera vez como candidato para la presidencia de Estados Unidos, y es un símbolo que se posicionó muchísimo. Aquí tenemos también, por ejemplo, ese de Mickey Mouse. Ese de Mickey Mouse es sumamente conocido por todo el mundo. Y miren la simpleza que tiene. El de Rigoberto Urán. Ahí está también como ese símbolo. Entonces miren que sí tiene aplicación. Está también el denominado imagotipo, que es la combinación del símbolo más el texto, pues, o el naming de la marca. Carolina Herrera, como lo mencionaba ahora Jack. Miren, por ejemplo, el de Walt Disney. Ese es característico, con una tipografía que es prácticamente el tipo de letra del fundador de Walt Disney. Miren, por ejemplo, cuando se acompaña entonces el símbolo de Rigoberto Urán con Go, Rigo, Go. ¿Sí? En el caso mío, pues el nombre mío completo. El isólogo. El isólogo es un tipo de logotipo donde es prácticamente un símbolo y a la vez es el nombre, pero que no puede fragmentarse. Usted no puede colocar el símbolo por un lado y las letras por otro, porque entonces ya no lo entienden las personas. En este caso, para la marca persona, la mayoría de las veces serían las firmas que se tienen. Esa es una buena también estrategia de logotipo para aquellas personas que tienen una firma que les da carácter, que los identifica muy bien y que es legible también, porque es muy importante que sea legible. Permítanme, aquí paso. Los colores corporativos. Miren, dentro de la psicología del color es muy importante que cuando ustedes definieron el concepto, esa promesa de valor, también ustedes y después la personalidad de su marca, piensen en los colores. ¿Qué tienen que tener los colores? Los colores tienen que tener un significado que sea coherente con lo que ustedes quieren expresar. Los colores son muy subjetivos en la psicología del color. El rojo puede hablar de amor, puede hablar de calor, ¿cierto? También puede hablar de pasión, puede hablar de sexo, pero también puede hablar de peligro. El naranja es un color que es muy utilizado por las empresas de tecnología, habla de innovación, pero también es amable, sin llegar a ser tan caluroso como el rojo. Puede hablar de energía, de alegría y puede hablar de diversión. El amarillo es un color muy optimista, es un color que habla sobre la hospitalidad, la tranquilidad, es un color de la creatividad y también de la atemporalidad. El verde se asocia con la naturaleza, entonces por eso habla de esperanza, habla también de lo orgánico, habla de la relajación, ¿sí? Cuando es un verde, por ejemplo, ya un poco más limón, habla también de algo novedoso, moderno, lleno de energía. Cuando hablamos del azul, tiene unas connotaciones muy distintas. Normalmente el azul se asocia con el cielo y se asocia con el agua, y dependiendo de la tonalidad del azul, entonces puede evocar profundidad, puede evocar fuerza, puede evocar transparencia, puede evocar inteligencia, puede
generar también calma, frescura, ¿cierto? Mire que el azul es muy utilizado por las instituciones, por las corporaciones y también por las instituciones de salud. El morado puede hablar de misterio, pero dependiendo de la tonalidad puede hablar de excentricidad, de sofisticación, puede hablar de lujo, ¿cierto? Puede ser algo exótico. El rosa puede ser ilusión, puede hablar de infancia, puede hablar de ternura, puede hablar inclusive también de erotismo. Y el café puede ser acogedor, puede hablar también de algo rústico, de algo cálido, de algo amargo, ¿sí? También por las connotaciones que tiene. Puede también hablar de historia, el color café. Puede hablar de algo antiguo. Entonces, es muy importante que ustedes a la hora de definir los colores realmente analicen cuál es el significado que tiene cada uno de los colores para que cuando su logotipo esté diseñado o cuando ustedes vayan a contratar un diseñador, ustedes le puedan decir, va, yo quiero estos colores, mi concepto es este, las tipografías son estas y estas. Entonces, que ustedes ya lo tengan conceptualizado y que no partan de cero. Las tipografías, elegir la fuente adecuada también es importantísimo. Yo les recomiendo a ustedes no utilizar la fuente de moda si ustedes quieren que su logotipo tenga una permanencia por lo menos de unos 4 o 5 años o de pronto un poco más, ¿sí? Porque usar fuentes modernas que sean de farándula realmente puede lograr que el logotipo pierda vigencia en muy poco tiempo, ¿sí? Y las tipografías también tienen una psicología. Es muy importante que ustedes también la tengan en cuenta. Hay una clasificación general de las fuentes, unas se llaman serif, que son esos saliditos, esos colorcitos que se muestran allí, otra que es sans serif, o sea, sin ese serif, que es el tipo de fuente normal, más sencilla, las manuscritas y las fuentes de fantasía. Esas son como las 4 principales clasificaciones. La serif connota clase, formalidad, tradición, a veces religiosidad y delicadeza. La sans serif, o sea, sin esas serifas, puede ser moderna, puede hablar de alegría, puede hablar de simplicidad, puede hablar de seguridad, puede connotar fuerza y también dinamismo. Las manuscritas normalmente son tipos de fuentes que generan carácter también, creatividad, cierta elegancia por su complejidad, afecto, o inclusive pueden hablar hasta de informalidad o también niñez. Las de fantasía, que son estas tipografías que prácticamente no las encuentra uno muchas veces, sino que hacen parte de un estilo, de un tipo de letra casi que personalizado. Son aquellas también que generan precisamente esa personalidad, esa exclusividad, porque no todo el mundo la tiene, generan ese carácter y también pueden connotar esa diferenciación. Ahí les coloqué algunos ejemplos de marcas personales que obedecen realmente a cada uno de esos tipos de letras. Miren, por ejemplo, en el caso de Pelé, en el caso de Pelé podría ser manuscrita, pero también a la vez fantasía porque es la propia firma de Pelé. En cambio, en el caso de Cartier es un tipo de letra manuscrito que ya existe y es una fuente que otra persona podría utilizarla eventualmente también para una marca. Entonces, por eso en algunas ocasiones las marcas de fantasía son más únicas. La palabra Botero, escrita como la hace él, es muy difícil que uno la vaya a encontrar en otra marca personal, mientras que las letras de Cristiano Ronaldo o de Sara posiblemente sí se encuentren en muchas marcas personales. Ahí en el caso de Sara, pues el diferencial sería lo juntas que están cada una de las respectivas letras. Pasamos entonces al logotipo. El logotipo, básicamente, entonces, es esa identidad olfativa de la marca. El cliente identifica la marca rápidamente por el olor. Miren, por ejemplo, que hay un 35% más de recordación cuando estamos oliendo algo, porque hay una conexión cerebral inmediata, y solamente un 5% de lo que vemos. Entonces, ustedes se imaginan, si le sumamos a la marca gráfica también un logotipo, y si le sumamos también una musicalización, estamos generando mucha más recordación y nos estamos diferenciando a través de los sentidos del resto de la competencia.
Hay una mayor fidelización y un acercamiento del cliente debido al poder de los aromas. Los olores pueden transmitir sensaciones muy distintas. Pueden ser sensaciones de recuerdos, pueden ser emocionales. Incluso los aromas puede que tampoco nos generen sensaciones positivas, ¿sí? Dependiendo de la acidez, dependiendo del aroma. Entonces, es muy importante en el momento en que ustedes vayan a definir cuál es el aroma, realmente qué características psicológicas son las que deben asociar con el tipo de aroma, porque no todas, a pesar de que pueda oler rico, no todas son convenientes de acuerdo al tipo de negocio que se requiera. Carlos, yo quiero mencionar algo ahí, y es que ese tema del aroma, como vos lo estás diciendo, igual como hay una, digamos, gran variedad de tipos de letra, también existen empresas que se dedican a construir marcas de acuerdo a la personalidad, y existe una paleta básica de aromas, pero que con la mezcla se puede lograr una que es propia, o simplemente uno identificar con una loción o un perfume algo que lo caracteriza. Yo acostumbro a contar un chiste, y es que yo vivo en un edificio que no son sino unos 5 pisos, tenemos ascensor, entonces yo llamo el ascensor, se abre el ascensor y no hay nadie, pero yo con la ropa se ve, se acaba de bajarla del cuarto. Se acabó de bajar la del cuarto, se acabó de bajar la señora del segundo. Solo con el aroma sin verla. Así es, y los aromas realmente generan una recordación impresionante. El audiólogo. Entonces miren que el audiólogo es la identidad sonora de la marca. El audio branding es la estrategia de construcción sólida de un sonido de marca que represente la identidad y los valores de la organización de una manera distintiva. Un profesional que haga un buen audiólogo siempre les va a preguntar a ustedes cuál es el concepto, cuál es la promesa de valor que se tiene, ¿sí? Cuál es la marca, qué es lo que connota la marca a través de la psicología, precisamente para que a través del audiólogo él termine de fortalecer la marca. Todo lo que son el audiólogo, ¿cierto? El aroma y el logotipo, lo que pretenden siempre es que la gente recuerde nuestra marca a través de los diferentes sentidos. Entonces, por ejemplo, los efectos de sonidos también son fisiológicos, son psicológicos, son conductuales, son laborales, ¿sí? Si uno tiene un sonido suave de relajación, puede uno concentrarse mucho más para estudiar, o si uno está en una oficina y están poniendo al frente reggaetón o están poniendo música de carrilera, es muy difícil que uno se concentre, ¿sí? Muchos negocios cometen el error de poner la musicalización de quien está trabajando allí porque es la persona que le gusta, pero no están pensando directamente en el público objetivo al cual van dirigidos. No sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces va, por ejemplo, a un restaurante y uno ve que el restaurante es, por ejemplo, de comida típica y ponen una música que no corresponde. Entonces uno llega como a ese restaurante y dice, esta música como que no es acá. O uno a un restaurante de comida típica y te ponen pasillos, música colombiana, cierto, boleros, etcétera. Y uno como que dice, ve, esta música como que sí es acorde y me invita a comer. Entonces por eso es tan importante que si ustedes tienen la oportunidad de darle, sobre todo ahora que estamos manejando tanto las redes sociales, que estamos comunicando tanto digitalmente, más allá, miren que todo lo que sea digital sí permite el audiólogo, todo lo que sea físico sí va a permitir mucho más el aroma, ¿sí? Pero el audiólogo es bastante interesante que ustedes lo puedan trabajar. El avatar. El avatar es el personaje de las marcas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Es transmitir los valores corporativos de la marca, generar conexiones emocionales, fidelización, etcétera. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la abejita Conavi, la abejita Conavi, si uno le pregunta a los padres de uno, le pregunta a los abuelos, todo el mundo se mantenía enamorado de la abejita Conavi. Y precisamente fue porque generó esa empatía. Lo mismo, por ejemplo, con el tigre de Sura. Era un tigre, pero no era un tigre agresivo. Ese tigre nació precisamente para poder empezar a comunicar de una manera más cercana los valores corporativos y empezar también a hacer ese cambio generacional que requería la empresa para empezar a enamorar a los niños
que eran los hijos de quienes estaban comprando los seguros para que posteriormente cuando crecieran ellos tuvieran ya ese cariño y ese amor por la marca. Entonces es bastante importante también en un momento determinado que ustedes piensen en ese avatar o en ese personaje. A veces incluso los avatars son importantes cuando las personas no tienen esa empatía o cuando su rostro no es tan agradable en el sentido de que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me dicen, veo, ¿por qué estás enojado? Yo les digo, no, yo no estoy enojado, lo que pasa es que como tengo el problema visual, entonces casi siempre estoy ciñendo aquí las cejas y la gente cree que yo estoy pues, que me mantengo como enojado y la verdad es que no es así. Entonces, un avatar una caricatura de estas bien trabajada puede precisamente de pronto neutralizar pues yo no sé si llamarlo efecto facial o ese tic, perdón, que tenga uno y puede ayudar a que las personas generen una empatía muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, piénsenlo muy bien. No necesariamente, y vuelvo y le repito, aquí hay una cosa muy importante que uno tiene que tener en cuenta que yo no la he tratado y es el presupuesto que se tiene. Dependiendo del presupuesto que ustedes tengan, para poder desarrollar su propia marca personal, ustedes pueden empezar con el logotipo, posteriormente con el audiologo y después con el aroma, en fin, dependiendo de las necesidades que ustedes consideren que puedan tener. Si los tienen todos, maravilloso y con absoluta seguridad que si lo trabajan bien, van a ser totalmente diferentes. Y cuando uno habla de ser diferentes, porque va uno a hacerse notar, se vuelve más apetecible y puede uno salir más fácil a la palestra en las redes sociales. Finalmente, el portafolio. ¿Por qué trajimos también aquí a colación el portafolio dentro de lo que es el diseño de la marca personal? Porque no hacemos nada, no, nos quedamos cortos si hacemos un buen logotipo con toda esta estructura que nosotros les hemos mencionado, pero si en última instancia nosotros no sabemos cómo comunicar qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces no vamos a poder hacer las negociaciones que queremos. Y un portafolio tiene que ser coherente a la imagen que estamos nosotros mencionando. Si nosotros tenemos como nuestra premisa, como nuestro valor agregado, como nuestro concepto ser innovador, nosotros no podemos estar desarrollando un portafolio pues en blanco y negro en un volantico sencillito, porque la verdad es que no estamos siendo coherentes con ello. Tenemos que utilizar medios actuales, tenemos que utilizar mínimamente un PowerPoint y hacer una imagen corporativa muy bonita. Ese portafolio es tan importante, que ya hoy en día ni siquiera tenemos un solo portafolio en una empresa. Hablamos de portafolio o brochure en su defecto. El brochure es el mismo significado del portafolio en otro idioma, pero con una característica importante y es que es más persuasivo y tiene un impacto visual mucho más alto. ¿Qué tipos de portafolios ustedes pueden desarrollar? El institucional o corporativo, que es el que vende la imagen general de ustedes como marca personal y es el que va a engancharlos o va a enganchar a ese cliente potencial con ustedes. Y el portafolio de producto o servicio, que es el que se enfoca en un producto o servicio particular. Me explico, si yo quiero vender a Carlos Andrés Morales, entonces yo hago un portafolio, ojalá, yo muchas veces lo hago en PowerPoint, porque es una herramienta muy fácil, utilizo pues diseño gráfico para que quede mucho más bonito y más impactante, pero yo hablo de por qué deben contratar a Carlos Andrés Morales, hablo de cuántas empresas hemos trabajado, con cuántos gremios y cuáles son nuestros valores agregados diferenciales. Pare de contar, eso es lo que yo vendo en mi portafolio institucional. Ahora, cuando un cliente me dice, ves que yo necesito que me hagas una señalética, entonces yo ya le paso un portafolio donde le hablo de todos los pasos de la señalética y qué es lo que nosotros le ofreceríamos. Si el cliente me pide a mí que necesita desarrollar una página web, entonces yo ya paso un portafolio exclusivamente de página web. Es algo que se lo aprendí a Jack y me ha servido mucho porque uno de los errores más frecuentes que se tienen en el medio es que la gente hace un portafolio de 20, 30, 40 páginas porque cree que mientras más completo sea, de pronto está vendiéndose como de una mejor manera y la verdad es que están totalmente errados.
Primero, porque el cliente se desconcentra en muchas hojas donde no tiene nada que ver. En segundo lugar, les digo, como me ha pasado a mí con algunos clientes que les digo, a ni yo que soy el publicista me voy a leer todo eso, hágame el favor y me lo resume porque de antemano les digo que estamos perdiendo ahí un portafolio de 30, 40 páginas, no se lo lee nadie. Y en tercer lugar, porque es que hay mucha información que no es necesaria colocar. Lo que es la misión, la visión de la que hablamos al principio, los valores, no es necesario comunicarlos. Eso se tiene porque nosotros debemos tener estructurado nuestra marca, pero eso es un manejo interno, no es para uno estárselo diciendo. Hay empresas que usted ve una diapositiva y es que 20 valores y uno dice, si a duras penas uno recomienda que posicionemos 3 porque es difícil posicionarlos. Ahora el que habla de 20 valores no está posicionando ninguno, está echando carreta. Lo mismo que el que dice en la visión, yo quiero ser el publicista más grande de Colombia en el 2025 y no hace absolutamente nada por ser el publicista más grande o el más cotizado. Entonces, esa visión realmente no obedece a una realidad y esa visión no le está ayudando a hacer crecer su propia marca personal. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengan. A la hora de diagramar, la palabra diagramar significa distribuir, ¿cierto? Todos los elementos del portafolio, tanto imágenes como textos. Uno puede hacer portafolios de acuerdo al objetivo, que es lo que yo pretendo comunicar, ¿sí? De acuerdo al concepto y al arquetipo de marca, puede uno desarrollar la creatividad dentro del portafolio. Por eso les trajimos aquí a colación que es de una persona miren, por ejemplo, aquí la sangre, pero ahí ese es el portafolio y es una persona que trabaja en el área de la salud. Bueno, sumamente creativo, de hecho, pues es hasta muy impactante. De acuerdo al contenido, ¿sí? Los capítulos que pueda tener el portafolio. El presupuesto, fundamental, les digo, pues, porque es que uno puede pretender hacer cosas demasiado bonitas. Yo quiero que me hagas un portafolio con multimedia, con estas animaciones, etcétera. Venga, usted sí tiene el presupuesto para hacer. Ah, no lo tengo. Entonces, venga, optimicemos el presupuesto, seamos realistas, pero generemos impacto visual y persuasión a través de un buen portafolio de servicios, ¿sí? Y de acuerdo también a la diagramación, al diseño, es importante tenerlo como muy en cuenta. Los colores, las tipologías, que sean coherentes con el logotipo. Yo no puedo hablar de una imagen mía de marca donde mis colores corporativos sean el naranja, el gris, y enseguida yo empiece a utilizar ahí color fucsia, color, pues 20,000 colores, porque realmente no estoy siendo coherente con mi propia imagen corporativa. Entonces hay que tener en cuenta que el primer portafolio, ¿cuál es? El primer portafolio es el currículum vitae, es la hoja de vida de cada uno de nosotros, y eso es un portafolio sumamente válido. Lo que yo siempre le digo a las personas, no haga una hoja de vida, por Dios, que sea aburridora de leer. Las hojas de vida también tienen una estrategia y también pueden ser diseñadas con alto impacto visual, ¿sí? Desde la sola fotografía que ustedes utilicen, que es muy importante porque quien exige la fotografía o quien quiere mostrar una fotografía en un portafolio es porque quiere generar empatía y confianza a través de esa imagen. Entonces, un poncherazo de esos que queda uno con todas las arrugas y como medio asustado, ese poncherazo no va a decir absolutamente nada, no va a comunicar nada. Entonces hay que tener en cuenta también la redacción, inclusive de cuál es, cómo me vendo yo como persona, antes de empezar a hablar de mi profesión y antes de empezar a hablar de mis estudios. También es bastante importante que lo tengan en cuenta. No sé si de pronto ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud acá hasta el momento. En los diseños de portafolios no existe la última palabra, todos los portafolios son bienvenidos. Para mí la conclusión en un portafolio es que usted tiene 30 segundos para cautivar a ese cliente potencial. Si en esos 30 segundos no lo conecta, olvídese que esa persona no te va a sacar el tiempo para leer. Le piden a uno, sí, déjame el portafolio ahí. Y va usted a los 8 días y todavía lo tiene ahí arrumado. Entonces, por eso es tan importante que realmente el portafolio cumpla con el objetivo. Aquí ustedes están viendo en este que es verde, es de Comerca, es la plaza minorista en la ciudad de Medellín. Cuando hicimos todo el trabajo de cambio de percepción, de concepto, de marca, etcétera, ellos nos decían a nosotros que para qué un portafolio de ellos, para qué imagen si ellos no vendían nada. Ellos simplemente le alquilaban a los comerciantes de frutas, verduras, salsamentarias,
carnicerías, etcétera. Y nosotros dijimos como que no, ustedes están vendiendo la imagen. Si nosotros convertimos la plaza minorista o lo hacemos la analogía como si fuera un centro comercial, ustedes están vendiendo la imagen de todos estos 3.000 comerciantes que hay aquí adentro. Entonces hay que vender una imagen de que la plaza es segura, de que la plaza es aseada, de que la plaza está cambiando, que estamos siendo innovadores, en fin, una cantidad de elementos interesantes, y precisamente por eso fue que empezamos a cambiar completamente la imagen de la plaza. Eso fue un trabajo bastante grande de unos 7 años, comenzó hace como unos 10 años, y cambió totalmente la percepción de la plaza minorista. Entonces fue interesante por eso. Llegar al Consejo de Medellín con una carpeta, con un portafolio, era bastante innovador y la gente ni siquiera lo esperaba. Entonces realmente causaba hasta un impacto el solo hecho de mostrar el portafolio. Entonces, con base en todo lo que nosotros les hemos dicho a ustedes, concepto, después definir con la promesa de valor, definir entonces el nombre, si ustedes van a manejar su propio nombre o van a buscar un nombre que sea creativo, si van ustedes a trabajar en los arquetipos de personalidad, ojalá máximo 2 que los definan, después el logotipo, tanto con sus fuentes, sus colores, el símbolo, después la creación del portafolio, y si tienen la posibilidad de sacar los otros elementos auditivo y olfativo, sería maravilloso para que ustedes realmente ahí se den cuenta de que así son ustedes y que así se venden de una manera coherente. Cuando uno trabaja la marca, siempre hemos visto que las personas que aplican esta marca se sienten más felices, se sienten más seguras, se sienten orgullosas de su propio negocio o de su propia marca para ofrecerlo, y casi siempre realmente, si la persona es disciplinada, obtiene unos resultados muy positivos. Esa es básicamente la conclusión a la que llegamos nosotros siempre que les hacemos una marca. Aquí tengo 2 ejemplos que se los quiero traer a colación como para hablar ya de una manera práctica cómo es el proceso de creación de una marca. Esta persona es un ingeniero civil, hizo su posgrado en geotecnia, me llamó y me dijo: Carlos, ve, yo necesito hacer la marca personal, yo quiero que vos me trabajes un símbolo, un casco, un ingeniero o una retroexcavadora. Sí, yo le dije a él: venga, si usted quiere diferenciarse, si usted quiere pasar a licitaciones, si quiere ser totalmente disruptivo, hablemos un poco más. Entonces empezamos a hablar más o menos unas 2, 3 horas. En principio, él me contaba que él no hacía ninguna construcción, sino hacía el estudio de suelos, porque el estudio de suelos era la base para que una casa, un edificio, en fin, cualquier construcción permaneciera en el tiempo. Él hablaba de que, a diferencia de sus compañeros, él entregaba los resultados de los estudios de suelos en menos tiempo, a los 15 días, mientras que normalmente los otros se demoraban hasta un mes. Los hacía muy completos esos estudios de geotecnia, y que para él lo más importante era que poder transformar esos sueños de los clientes, realmente materializándolos en su finca o en su casa o en la urbanización, en fin, en la construcción civil, pues que el cliente necesitaba, y que siempre permanecía en constante contacto con los clientes para que las obras, pues si se tuviera un atraso o lo que fuera, el cliente supiera, y que el cliente le delegara a él la confianza de que lo mantendría siempre informado. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros hablamos de 3 valores: agilidad, confianza y transformación, ¿sí? El concepto que nosotros desarrollamos es construimos confianza. El nombre me lo dio él se llama Wilberto, entonces In de ingeniería, Geo de geotecnia y Will de Wilberto. Un nombre totalmente diferente, nada fácil de encontrar pues otros IngeoWill en el mercado, ¿sí? Que eso también hay que mirarlo muy bien. Pasamos a mirar los arquetipos de marca. Entonces hablamos del sabio y hablamos del mago. El sabio porque la estructura, el estudio de los suelos, etcétera, siempre nos generaba a nosotros el que pudiéramos brindarle al cliente la información suficiente y los diseños y
investigaciones suficientes para que pudiera hacer su construcción con confianza. Y el mago, precisamente por lo que les comentaba al principio, que es la transformación de esos sueños, materializándolas en lo que realmente el cliente necesitaba. Entonces, a través de ese proceso, lo que hicimos fue, entonces miren el sabio habla de que son marcas que inspiran sabiduría, inteligencia, maestría e innovación tecnológica. El mago es el que transforma, son imaginativas, soñadoras y son muy emocionales. Cuando ya empezamos a sacar el proceso creativo, entonces yo empecé a pensar en el caballo y en la liebre, porque estos dos arquetipos de animales, para utilizarlos en el símbolo, estaban transmitiendo básicamente lo que habíamos conversado. Un caballo con nota confianza, nobleza, honor, amistad, ¿sí? Y la gente tiene conexiones emocionales con los caballos, así mismo con los conejos. ¿Quién no ha tenido un conejo cuando uno estaba chiquito y se enterneció con ello? Entonces, la liebre o en su defecto, pues el conejo, también entonces genera confianza, genera ternura, también genera seguridad, agilidad, ¿cierto? Y en última instancia nos definimos por la liebre. En la tipografía desarrollamos un tipo de letra exclusivo que no lo tuviera absolutamente nadie. Cada una de las letras fue desarrollada y seleccionamos una paleta de colores, el azul y el verde. El azul porque representa la transparencia, la grandeza, la tranquilidad y la seguridad que queríamos connotar. Y el verde porque representaba la naturaleza, la ecología, la tierra. Sí, se asocia con la esperanza, la naturalidad, la permanencia en el tiempo, ¿sí? Y el respeto por la naturaleza. Finalmente, la marca que nosotros le propusimos fue esta, IngeoWill con una liebre. Me acuerdo que el día que hablé con él, estaba almorzando con unos compañeros, con unos colegas, y él me dijo, en media hora te llamo, y me puso en altavoz. Y me dijo, ve, ¿por qué la liebre? Y yo le decía, venga, la liebre vive encima o debajo de la tierra. Hombre, vive debajo de la tierra. La liebre construye su madriguera en terrenos seguros o en terrenos inestables. No, definitivamente los construye en terrenos muy estables. ¿La liebre es ágil o es lenta? La liebre es ágil. Entonces, esos son los valores que nosotros hablamos en principio y están representados gráficamente a través de esta liebre. Los colores ya se los acabo de explicar y el eslogan para toda la vida, porque estaba dentro de la promesa de valor de construimos confianza. Por eso salió directamente este logotipo. Tengo también con la doctora Diana Cuervo, también hablando con ella quería en principio que habláramos pues como de algún elemento de medicina o también de algún elemento que tuviera que ver como con la abogacía, porque ella me decía, yo quiero que me hagas, Carlos, una imagen corporativa, un logotipo pues y una imagen corporativa que se asimile o que la gente connote que también puede ser una empresa de abogados. Entonces también hablando con la doctora Diana, ella me comentaba sus estudios, toda la experiencia que tenía, los valores agregados de ella, como son la experiencia, la confiabilidad, ¿cierto? Su calidez humana y que es una persona sumamente respetable. Entonces definimos un concepto que es proteger y mejorar la calidad de vida laboral. El nombre de ella sí fue Diana Cuervo, ¿sí? Trabajamos los arquetipos de marca el sabio y el hombre corriente. Miren, entonces nuevamente el sabio ya lo habíamos definido, pero el hombre corriente habla del realismo, la empatía y la sencillez. Es como el buen ciudadano que está buscando ser amigable con sus vecinos y siempre está como a la orden en lo que se necesita. Y basa su estrategia en la empatía, en la igualdad y en el sentido común. Los arquetipos entonces para el símbolo fueron entonces el cuervo. Ella quería que utilizáramos el cuervo. El cuervo, a diferencia de lo que pensamos muchísimas veces, es una ave sumamente inteligente, pero definitivamente ha sido muy esquematizada por las películas de terror. Entonces, a pesar de que el apellido de ella es Cuervo, yo no le recomendé que tuviéramos un animal como el cuervo porque a pesar de su inteligencia no iba a ser muy difícil y muy costoso posicionar de una manera positiva ese cuervo. Entonces utilizamos el escudo porque el escudo simboliza respaldo, la identidad, ese compromiso, esa nobleza de la que estábamos hablando en principio. Y finalmente,
Trabajamos también entonces las iniciales de ella, la D y la C. El Diana Cuervo lo utilizamos en un tipo de fuente sencillo, muy delgado, que fuera femenino, pero muy exclusivo, fácil de leer. Y la paleta de colores fue el negro para connotarlo de cuervo, ¿sí? Pero que también el negro representa la experiencia y la seguridad, pero lo combinamos con un color entre amarillos y dorados para representar el respeto, la amabilidad y que en última instancia los dos colores en contraste pudieran funcionar perfectamente sin que uno rechazara al otro o sin que uno ahogara al otro. Y básicamente esta fue la imagen corporativa que le dimos a la doctora Diana Cuervo, que ella es una médica laboral y miren, connota perfectamente si la hija de ella, que está en ese entonces estaba estudiando abogacía, quisiera utilizar ese símbolo para trabajarlo en una marca de abogados, perfectamente lo pudiera haber trabajado. Y esta es la marca que ella trabaja hasta la actualidad. Muchísimas gracias a todos. Ya acabamos de terminar entonces la segunda masterclass de Diseña tu Marca. Ya llegó la hora entonces de que en los próximos 15 días vamos a hacer la siguiente masterclass de cómo comunicar y cómo viralizar tu marca personal. Buenísimo, Carlos, aplausos. Muchísimas gracias. Carlos, muy Muchísimas bueno. gracias, Carlos, por toda tu presentación, que hace un recorrido muy completo precisamente de todos los elementos que se deben considerar. Y mire, ¿cuál es el mensaje? Todo lo que habló Carlos, desde la tipografía, desde el color, desde el odotipo, del audilogo, todo no se puede hacer pensado en el vacío. Todo va ligado a lo que hablamos en la primera parte, que era definir el concepto de la marca. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguien que quiera hacer algún comentario antes de que vamos, para que vamos cerrando? Y eso es sumamente importante ya cuando se va a hacer la comunicación de la marca como tal. Muy importante. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Alguien que quiera? Dice Juan Gonzalo Jaramillo, muy interesante y muy clara la explicación, además de los ejemplos los ilustrativos que permiten una mejor comprensión. Igual la aplicación es un gran apoyo. Harold te da muchas gracias, lo mismo que Carol Lisset, Norberto, Ana Lidia, todos agradeciendo y que muy interesante el tema. Esperemos entonces que dentro de 15 días nos estén acompañando con José Vargas, como lo están viendo ahí en la lámina, en la Masterclass número 3, que hace parte de este webinar de Supermarca Personal, que a la vez hace parte de la plataforma educativa que estamos montando de Master U. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Jack. Carlos. Muchas gracias. Que Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y ya, con un abrazo especial. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, gracias.